Buenas, aquí estamos en una conversación con Claudia dentro de esta serie de conversaciones de invitación a la práctica y a sentir y todas estas historias que hemos visto. ¿Qué tal allí en Argentina? Hola, buenas tardes, Iván. Muy bien, muy bien. Estamos en Argentina hoy, un día bastante fresco, disfrutando. Muy oportuno estar acá pasando la tarde, compartiendo este momento. Muchas gracias. Sí, el tema que vamos a tratar es, bueno, perdonad por las distorsiones, que las llamadas se graban y, por cierto, a ver si se graba bien, porque el otro día no pudimos subir una sobre el miedo al cambio, que sería la siguiente que tocaba dentro de la introducción al amor, pero vamos a intercalar esta con el tema que nunca tenemos que perder de vista del perdón y el arrepentimiento y las adicciones y todo esto, que bueno, van a ser también los temas todo el rato en las siguientes de la serie práctica esa de introducción al amor, que las anteriores eran eso, el deseo de cambio personal y esa de negar el miedo que queda ahí por hacer, la de fortalecer también la voluntad de amar, todas estas historias que bueno, ya depende de cada persona y todo eso, que en realidad son invitaciones, porque te iba a comentar lo primero de todo, quizás es muy importante, que todas estas cosas nos las enseñaría la relación directa con Dios una vez que practicamos los elementos básicos. Eso lo dice Miller muchas veces, creo. O sea, el elementos básicos que es la humildad y esto y la verdad en este sentido de, así, bueno, siempre estamos en el amor, porque siempre estamos en el amor, las leyes son amorosas y eso al final, o sea, establecerse en esos anhelos de sentir y en ese anhelo de verdad, que es como un deseo, y la fe nos dice que es lo que fortalece el deseo, ¿no? Y todo ello, pues, lógicamente con las miras puestas en el amor, a ser posible también, bueno, el amor divino, todo esto, pero pasa es que eso a veces es como que para hacer más hueco hace falta mucha humildad y mucha verdad. Bueno, vaya rollo que he metido para empezar, lo siento, dime. No, sí, en realidad está, no sé si la idea se entendió, si puedo compartir lo que interpreto de lo práctico, que siempre usas la palabra y nos referimos a esto, ¿no? A lo cómodo, si se quiere, y la inmediatez, que fue, bueno, una de las cuestiones, inmediatez en tanto esto, la honestidad, podamos con humildad y honestidad contactar nosotros, pedirlo, básicamente y ser asistidos. Está todo el diseño. Sí. El diseño está justamente armado en función de eso, ¿no? De poder ofrecernos todos los escenarios y facilitarnos Sí, una vez que tomemos la decisión, claro. Claro, pero es continua, es la decisión de estar pendiente de que todos son leyes que regulan amorosamente nuestra existencia en el mundo y eso luego pues se pone en palabras y hay muchos talleres de Miller y estamos viendo, vamos a ver hoy un poco de unas conversaciones también, aparte de talleres, sobre el perdón y el arrepentimiento. Vamos a hablar de la conmiseración, a lo mejor, si nos da tiempo después de esta introducción, que no sé a dónde vamos a ir a parar, pero este tema de la relación con Dios es absolutamente práctico y nos puede enseñar todo esto que hemos desarrollado en cientos de horas, que es pues el tema de las leyes y, y eso, lo que tanto nos rechina, que es la palabra pecado, que en realidad es lo más práctico del mundo porque es los actos que nosotros sentimos inmediatamente que están en desarmonía o en armonía con la verdad y las leyes y el amor, ¿no? Entonces, quiero decir eso, ¿no? Que siempre hay que resaltar quizás ese tema, que en una relación que practicando los elementos básicos ya todas estas cosas se nos enseñan directamente y incluso podemos llegar a contactar con guías celestiales de forma muy precisa o que diga muy clara, depende de las personas. Bueno, y eso, Sí. entonces,
No sé si quieres añadir algo sobre el tema de... No, podemos. Podemos empezar, sí, porque yo me empiezo a enrollar. Y aquí, bueno, en el audio, si al final sale bien, pondré en la descripción el enlace a un esbozo que vamos a estar comentando aquí, que es ese día 6 de septiembre de 2017, sobre una de las charlas, una de las sesiones, varias horas de sesión sobre este tema de las leyes del perdón y del arrepentimiento, que así dicho suena así como, bueno, leyes, no sé qué, siempre es raro, ¿no? Igual que sigue rechinando, no sé, cada vez menos a lo mejor, pero la palabra pecado. Pero, ¿y qué tal con la palabra conmiseración? Porque ahí, fíjate cómo ellos no usan compasión, ¿verdad? Esa la reservan, Sí. porque aquí tenemos llevamos directos a entrar en el tema, porque en la página 4 de ese esbozo, si lo podéis tener ahí en inglés delante y traducirlo incluso mismamente con el Google o con otros traductores, y si queréis o si tenéis que hacerlo, en el apartado 4, ahí en la página 4, nos dice que como la conmiseración con el error afecta. Ahí, Afecta al proceso. sí, porque ahí pone effects y eso te lo ha traducido afecta o lo has visto como afecta. Afecta, sí, afecta. Afecta al proceso del perdón. Sí. Y tú, claro, o sea, esto es muy raro, ¿no? Porque tú dices, así una persona en el sentido común, no, vamos a ver, o sea, yo tengo que ser compasivo. Pero bueno, esto es una cosa que con los materiales anteriores que vimos, de lo que ahora pienso que son, vamos, que yo estoy seguro que son eso, canalizaciones que suplantan la figura de Jesús, en realidad ya había eh, parte de la verdad, estaba ahí medio contada para atraer un poco hacia eso y causar ruidos también en parte, pero eran también prácticos, ¿no? Para que paráramos la mente y no, y de alguna manera, no fuéramos compasivos inercialmente, ¿no? Sí, entiendo. Acá en Argentina, la asociación inmediata, por lo menos en los procesos de acompañamiento que hice, es con la pena, con la lástima. Ser compasivo acá se traduce de esa manera como un sinónimo. Y la conmiseración, digamos, sería justamente esto, o sea, no hay una distinción entre compasión y pena, me dio lástima. Es la forma en que se interpreta esa palabra. Porque aquí está, o sea, cuando decimos que aquí, bueno, en el resumen que podéis ver, se pregunta por qué es dañino para nuestro crecimiento emocional la conmiseración. Y lo contesta diciendo que es que compartir emociones, la conmiseración en este sentido, con otros, inhibe el completar, ¿cómo te lo pone ahí? ¿Cómo te lo traduce? El completar el proceso del perdón. Sí. Inhibe la consumación o la completitud, o ¿cómo lo dirías? Claro, sí, sí, completar, dice acá, el proceso de perdón, nada más que esta vez lo tradujo así, tal cual está escrito, entonces me puso completar el perdón proceso. Así Sí, puso el muy de mal. Google detrás. Hay que intentar usar aquel que nos comentó Paco el otro día, Sí, deepl.com, quisiera. A ver si es mejor para cuando queramos. Y bueno, son de tal manera estos resumencillos son fáciles y esto, esto es muy raro porque tú, si te acuerdas, venimos en la nueva era, pues dar es lo mismo que recibir,
Y bueno, esto eran cosas que, que se hablaba mucho como que es una ley, ¿no? La ley del dar es igual a recibir o algo así, de la que aquí no estamos viendo nada, ¿no? En esto de Miller, por ahora, no hay ninguna frase así, no hay ningún mantra así, no sé, o sea, estamos entrando a este tema porque aquí, ¿cómo entrarías tú a este tema? ¿Cómo lo comentas? Porque es práctico y a la vez estamos muy distorsionados con el tema de... En principio, bueno, en el punto 3 desarrolla, si bien es muy reiterativo, bueno, esto es algo constante, es espiralado, pero al mismo tiempo volvemos a pasar por determinadas ideas que son, como dijiste, los puntos básicos, por ejemplo, del inicio del camino y en lo que reconozco como la responsabilidad personal. Para mí, en la experiencia mía, marcó una distancia, un reposicionamiento desde el momento que uno asume la responsabilidad. Así sea, y también en la distinción, haría Iván, entre el perdón y el arrepentimiento, que lo hiciste ya en un video, que nosotros lo tomamos como sinónimo, o al revés. Pedimos perdón cuando debemos arrepentirnos, habías puesto algo así en el título, lo Sí, usamos así. Entonces, por ahí entender no, cuando hablamos de perdón acá, esto que Miller reposiciona. Y sí recuerdo de la nueva era, por ejemplo, sí recuerdo el perdonar y con la separación de perdonar, que era donar por siempre o dar por siempre, y esto dar es lo mismo que recibir, era como algo muy, pero que de ninguna forma tocaba, porque lo que vamos a decir constantemente a partir de este camino es que justamente es el objetivo de todos estos procesos y leyes, eh, restaurar, o sea, sanar nuestra alma y bueno, más allá de todo lo que ofrecía y aparecían como ciertos paliativos a los procesos, soltar y todo eso, tenía más que ver con, por decirlo, como ya lo vimos en otras ocasiones y con otros enunciados propios de la nueva era y otras ideas, no hacían mella en esa profundidad que en realidad estamos negando hace muchísimo tiempo en la Tierra. no hacían mella en la profundidad del alma, te estás refiriendo Claro, a sí, tocar el este. esto. Pero sí, y, pero en el caso práctico de decir, a ver, porque cuando, cuando creces en la condición de amor te das cuenta del estado emocional de todo. Entonces, o sea, te das cuenta del estado del alma. Entonces, esta afirmación de compartir, o sea, la conmiseración y compartir emociones con los demás nos inhibe a la hora de completar el proceso del perdón. El perdón que recordemos, como has empezado a hablar, es simplemente sentir el daño grabado profundamente en el alma que nos ha venido de fuera, no en el caso Sí. del arrepentimiento, que es el otro tipo. Uh-huh. Vale, o sea, o sea, te quiero plantar ese dato, o sea, esa observación, y también el hecho de que, o sea, una persona en estado de unidad, de unidad con Dios en plano 8, dice Miller, si recuerdo bien, que es como, no es para nada una esponja, pero sí es como si fuera un canal que deja pasar todas las posibles emociones. Es decir, una persona que viene a pedir conmiseración de la forma, digamos, insana, que está intentando la expectativa de que el terapeuta o de que el que le ayuda cubra la adicción, o sea, y sirva para justificar en realidad el bloqueo y por lo tanto no complete el proceso de él por sí mismo responsabilizarse, que es el tema. Claro, todo el tema es ese. Uh-huh. Lo has dicho, es yo voy a un terapeuta o a una persona que me ayude para no tomar responsabilidad de mi proceso. Sí. Entonces, Uh-huh. eso nunca sucede con alguien que ya está en estado de condición de amor, ya de unidad con Dios. Nunca puede suceder y por eso
esa gente, por eso matan a Jesús, ¿no? En la primera vida. Y luego muchos maestros también, por eso la gente al ver que el otro no cubre tus adicciones, la gente huye, pero hay gente que en vez de huir, pues vale, se va, pero antes tira una piedra o hace algo contra la persona porque no está dispuesta, pues, por ejemplo, a decir viva no sé qué, o cualquier tontería, o a comulgar con un credo, desde esas cosas más intelectuales a cualquier cosa más sutil de yo voy a un terapeuta y voy a una persona, pero hostia, pero esta persona, o sea, siente el alma, o sea, el alma siente que se tiene que hacer cargo y lo siente muy gorda, muy fuertemente, porque el terapeuta está en un estado de hacerse mucho cargo. Pero claro, ¿qué pasa con la mayoría de terapias, pese a que en muchas ya, en muchos coaching, muchas historias sí que está muy enfocado el tema de la responsabilidad personal, el proceso de ir rápido, incluso en partes de la biodescodificación y cosas así, es corriendo, vamos a por emociones fuertes de la Sí. infancia y también en la gestal a lo mejor y todas esas, pero, ese es todo el tema, ¿no? Entonces, eh, de hacer, es agresivo para la persona que quiere que cumpla su adicción. No sé, tú has tenido, porque acompañas a veces a gente, etcétera, ¿no? Para procesos. Sí, de alguna forma el mecanismo, incluso de la lógica de buscar el acompañamiento, tiene esa intención, que justamente sea una actitud de conmiseración, aunque no parezca, aunque suene contradictorio, Hmm. en algunos procesos justamente lo que pretendíamos era justificar este tipo de elecciones que, bueno, más allá de que no son conscientes, en general no somos hasta cierto punto, hasta no vivir estos procesos, yo por lo menos hablo de a mis 49 años, siempre lo digo, me sorprende esto y la vuelta que gira todo, Hmm. por ejemplo, con asumir la responsabilidad. Entonces, en realidad, este proceso de acompañamiento que ahora es sin asimetrías, digo, respecto de esta mirada y que realmente Sí, con pero mucha... cómo te aseguras en la práctica que en ese proceso, porque ahora mismo estás haciendo algún proceso, cómo Ujú. se asegura uno de que, pues eso, en la práctica la otra persona está recibiendo, más allá de las palabras, incluso el mensaje de asumir responsabilidad y... Es que pasa como con la fe, digamos, y se ven los hechos en realidad. De alguna manera, por ejemplo, esta semana he tomado decisiones y me retiro porque no es amoroso justamente poder acompañar cuando realmente no lo hacemos desde ese punto de vista y ahora lo comprendo. Ujú. Eh, no es, se percibe, es muy simple en realidad, es muy simple hablo, no es fácil como aprendí hace poco, no es fácil, es simple pero no es fácil. Y la elocuencia de los actos, o sea, el compromiso con la verdad se refleja en todo lo que nosotros hacemos constantemente. Entonces, no es difícil darnos cuenta en qué medida estamos comprometidos con el proceso. Me pasó justamente hoy me habló un chico joven que tiene más o menos la edad de mis hijos, 24 años, y él me habló y nos habíamos visto una sola vez. Llegué a compartir lo del alma y algunos de los audios que tenés de los iniciales y no me habló nunca más. Y quedó eso y bueno, hoy me habló y me dijo, comprendí que tenía mucho que ver conmigo, me encerré a vivir mi proceso y ahora creo que estoy en condiciones de poder abrirme y compartirlo. Pero es así, es eso, o sea, pero tampoco, no hay una idea de una sesión por semana, o sea, nada, no hay nada predeterminado. Lo Mm. vamos, lo vamos haciendo juntos, configurando y siempre, ahora en otros tiempos de acompañamiento, era como que yo incluso eh, no insistía, como que buscaba, digamos, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te sentí? Como un Mm. monitoreo. Y ahora incluso lo he retirado.
porque es un momento de respeto y es absolutamente la decisión personal, el libre albedrío. Y cuando comprendí eso, es algo mucho más también, incluso para el que acompaña, ¿no? Mucho más honesto y libre, digamos, abierto. Bueno, sí, claro, eso es lo, sale más la necesidad de que sea espontáneo, claro, claro. Exacto. Está muy claro porque, claro, hay que depender de que, sobre todo eso, el foco en que el otro se entere de cada vez mejor del gran poder que es el alma para poder procesar todo, claro. Entonces, como el foco está ahí, ya no hay problema. Pero claro, sí, por ejemplo, compartir emociones, dirías, joder, pero eso está muy bien, ¿no? Qué guay. Y si nos ponemos así banalmente en interpretaciones muy inmediatas o mantras muy inmediatos de cosas anteriores, ¿no? O de cosas que aún hay que, reinterpretándolas, hay que seguir con ellas, como el tema de la unidad o el tema de una sola mente. Eso es muy peligroso, por otra parte. O sea, tú dices, no, es que somos una solamente, tronco, que tú eres Jesús, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Claro. ¿Cómo no vamos a hacer esta terapia? Venga, vamos sí, todos los días, o vamos a hacer meditaciones todos los días. ¿No sientes la luz y la paz y no sé qué? Porque ahí también, a través de las heridas, se comparte la herida espiritual, de la necesidad de un rito o un libro, una historia, entonces nos unimos, y nos sentimos, a lo mejor nos sentimos bien, pero estamos haciendo precisamente una especie de conmiseración de luz también, una cosa muy rara, compartiendo emociones que pueden ser, no sé, hasta incluso eso de, no, porque muchas veces se pone primero el énfasis en la paz, ¿no? Por ejemplo, así nadie siente nada, ¿no? Y todos los bloqueos están ahí dentro, y con la excusa de somos una solamente, de somos unidad, dar es igual a recibir, o sea, te puedes meter un mejunje ahí, y te puedes montar unas sectas y unas historias de todos los tipos, que aunque sean poco sectarias, ¿no? No sé si te viene algo a la cabeza sobre este tema, pero... Sí, bueno, pues es parte de lo mismo que venimos diciendo de asumir la responsabilidad en el proceso este de la unificación, y algunas de las prácticas que están aún todavía instaladas en ver esta parte, como decir, no sé si la palabra es positiva, pero sí, como que allá, como que dejar de poner el foco en esto y vamos cultivando el resto. Y bueno, por supuesto que Pero el incluso lo foco en practiqué, esto, lo prediqué. o dejar de poner el foco en esto, si puedes... Ay, eh, perdón, claro, sí, de poner el foco en esto que está como de alguna manera, ahora soy consciente, Iván, de que estuvo todo el tiempo señalándome, digamos, ahora que puedo comprender esto de las leyes y como sistema de retroalimentación, que todo el tiempo estuvo señalándome tanto el perdón, el arrepentimiento, en realidad todas las leyes, de alguna manera esto que estaba pendiente, quería decir, como de hacerme cargo. Y sin embargo, esa negación que tiende a esto que decís recién, de cultivar, o sea, que la paz, que la luz, que la santidad, que ya eres sagrado, que ya estás ahí, que, que el cielo es este momento, tengo una frase grabada, dice, el cielo es este momento y el infierno es querer que este momento sea diferente. O sea, era simple, así como hay que dejar sí, de hacernos cargo, básicamente. Yo percibo en esa, y lo tomo como punto de partida porque para mí fue sumamente claro de qué manera estaba evitando asumir mi responsabilidad respecto de todos estos procesos, de todas las leyes, en todo sentido. entonces, está bueno que si la persona, entonces, el terapeuta, digamos, no tiene heridas emocionales, está en un estado muy avanzado, como decía antes, pues todo fluye y la persona es como que se va a ver obligada a tomar responsabilidad de lo que está haciendo y seguramente va a huir, no va a querer estar en esa terapia. Ujú. Si realmente va a la terapia con Ujú. ganas, se va a poner a llorar inmediatamente o a soltar alguna emoción o una rabia.
y ahí es cuando tiene que entrar el terapeuta o la persona que acompañe para que esa rabia sea enfocada inocentemente, digamos, y no proyectada así a lo simple, o sea, a lo bestia, sino soltada, liberada, porque claro, sí que hay que liberar las emociones. Entonces, cuando dice no compartir emociones, pero es que hay que liberarlas, o sea, es un proceso de soltar también, porque tenemos que soltar la capa de la máscara, la fachada, para poder tocar y tocar, o sea, sentir esos miedos, de alguna manera es como que se van. Ahí, entonces a un sitio se tienen que ir, o sea, es como que se transmutan y esa energía se va. Entonces, es un poco raro, porque por un lado es que hay que, pero entonces no es compartir las emociones, sino liberarlas, tú con tu misma, o sea, tu toma de responsabilidad. Claro, ese es el tema, ¿no? Es que Sí. por eso lo he definido así, conmiseración o compartir emociones. No, no, es que no me llegas aquí con tu mierda para compartirla, no, no. No, vamos a ayudarnos a sentirla inocentemente como un niño y eso va a ser una especie de procesamiento, una transformación en el fondo de algún tipo que va a hacer que pueda volver a fluir. Pero claro, si vuelve a fluir es energía y el alma, aunque no está en este espacio dimensional, a la vez pues está aquí de alguna manera porque contiene todo esto, los cuerpos y la experiencia y está grabándose todo el rato con cosas. O sea, no sé, parece que le estamos pillando el truco, ¿no? Sí, paradójicamente elegimos la diferencia justamente en este soltar, que si bien aparentemente son ambos mecanismos, de alguna forma el soltar era asociado, y digo desde mi perspectiva, por supuesto puede estar equivocada, de decir que era el no soltar, el tanto bueno que fluya, que como que corra, ¿no? Que corra. Pero en ese que corra estaba tercerizado el proceso, yo suelto, libero, que la diferencia de esta liberación que tiene que ver con atravesarlo. Y como Mm. tantas veces lo dijimos en otro, y lo dijiste en otros artículos y videos, paradójicamente elegimos vivir en el miedo antes que Mm. atravesarlo. Es como, Sí, es muy distinto, digamos, este eso sí, soltar, y la liberación es, lo que insiste mucho Miller todo el rato en eso de las diferenciaciones en varios talleres y de lo que es vivir en las emociones de la máscara o en las del yo herido, incluso vivirlas en vez de atravesarlas, como has dicho, o sea, de procesar o resolver ahí, haciendo claro. la liberación real. Sí, y como bueno, decías al principio esto del miedo al cambio, que nos salió, no, salió raro nuestro, pero que justamente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ese estancamiento, esa parálisis que tiene su propia inercia, porque incluso hay una interpretación de lo que es, digamos, lo que sería atravesar eso, bastante eh, sobredimensionada, si bien sí es hacerme cargo, pero hay una reticencia que viene sin siquiera haberlo experimentado, o sea, que también habla en la voluntad y el deseo. Como ya hay preconcebida una idea de, ay, no, pero va a pasar esto, o no voy a soportarlo, o va a ser, cuando en realidad esta el diseño, digamos, es amoroso y justamente contribuye, la intención de vivir estos procesos, es la sanación, a diferencia del alivio, que la palabra alivio, ¿viste? Que es un paliativo, como, ay, qué lindo, pero dura poco porque honestamente estamos todo el tiempo sobre el efecto, pero nunca tocamos la causa. De hecho, es un pecado definido como la conmiseración y buscar el alivio en ese sentido, pues ya sabemos, para si, bueno, si lo escucháis, si esto lo vamos a poner en internet, si lo escucháis por primera vez, algo de estos temas, que no creo que sea este audio el vuestro primero, pecado es cualquier acto que hacemos en desarmonía con la verdad y el amor, tal como las ve Dios. O sea, es una cosa técnica que nos vamos a ir acostumbrando a decirla para sentir, porque ahí la palabra tiene mucho que sentir detrás para la mayoría quizá de nosotros. Y esto de buscar alivio es como satisfacer adicciones, es querer seguir en la máscara, o sea, es querer seguir pecando en este sentido
no seguir escuchando la verdad continua que Dios nos muestra a través de las leyes y para no relacionarnos ahí sanamente con el mundo y hacer posible cada vez más con Dios e incluso recibir amor divino más fácilmente, que es ya otro tema, porque no es el amor natural, o sea, pero ya para todo y con cada vez más conciencia, estamos pecando, o sea, en ese sentido técnico, con el alivio, con la conmiseración, que es lo siguiente que dice, y perdona por el rollazo, pero es que te quería decir, ahora que va a hablar de pecado, conmiseración es un pecado y tiene efectos dañinos en el alma, te quería sacar un tema muy práctico, porque yo creo que lo estamos viviendo varios en el grupo y tú y yo también, cada uno en su país, en su historia, pero es como que percibes más claramente que lo que haces es un pecado en ese sentido que hemos visto y continuamente, pero está la tensión, vivimos la tensión de tengo que hacerlo, como se están viviendo más claramente muchos sistemas de creencias o creencias que nos dicen, no, pero tengo que seguir haciéndolo, tengo que seguir cumpliendo con esta relación, con este trato, con estas adicciones, porque está en la pandemia, porque no sé qué, porque cómo voy a sobrevivir, millones de cosas que estamos todos pensando, excusas. Entonces, y esas excusas nos hacen como más, nos parece que quieren que nos anestesiemos más, ¿no? Y como que nos es más fácil ya decir, bueno, entonces ya para qué voy a intentar la relación con Dios, si estoy viendo tan claramente que, hostias, mi estado de rebeldía. Entonces es cuando más rico es el tema, porque precisamente es ahí cuando no tenemos que ceder y tenemos que seguir, bueno, pues a nuestro paso como podamos, porque eso es una alegría de haberse dado cuenta del estado de rebelión, que cada vez va a ser más insoportable. Entonces tenemos que sentir esa insoportabilidad, todo eso. Quería sacarte ese tema, que me parece que es muy importante para lo que estamos Sí, viviendo. en el caso digamos, de los deberes, de los roles y toda la configuración, sobre todo de los vínculos familiares que tienen mandatos, en mi caso, hablo más respecto de la familia y a su vez en la sacralidad del rol de la madre, como para ir poniendo una lupa en eso y con respecto a mis hijos y en la práctica del arrepentimiento y el perdón. Entonces sí, esa encrucijada, como bien decís vos y lo veíamos en el video del cambio, cuando Cornelio hace el salto hacia las adicciones, estamos constantemente eligiendo en realidad estoy discutiendo, pero hay una tendencia a la justificación, o sea, lo que hago ahora, por decir en este momento que puedo verlo, discuto y me cuesta dar el paso de realmente hacer saber mi decisión y asumir las consecuencias que quiebre ese status quo de participar. Me pasa, no, yo percibo, yo llego a plantear, pero no tengo crédito. O sea, es como que no comprenden, en el caso, por ejemplo, del arrepentimiento y el perdón, de vivir con mis hijos y elegir el camino del arrepentimiento por el daño que he generado, ellos no conciben que yo haya generado un daño. Te doy un ejemplo, o sea, son adultos, participan en el diálogo, entonces yo le comunico a medida que se me va presentando la verdad, en qué medida cuáles fueron las acciones no amorosas que en su momento absolutamente inadvertidas, es más, naturalizadas, están muy naturalizadas de hacer de provocar este daño en mí y en ellos, Lo normal. pero no, claro, lo normal, y no lo pueden comprender, o sea, lo ven como algo absurdo a mi planteo, decir, qué sé yo, te he quitado el libre albedrío, no te he enseñado a asumir tus propias responsabilidades, no contribuí a que te hagas cargo de tu vida y ahora, por supuesto, bueno, igual acá en Argentina tenemos una tendencia social a la tercerización. Digo Argentina, hablo de Argentina, pues no quiero generalizar, pero todo es estatal, todo es, como ya vimos, el sistema. Así que ellos están por todos lados, no hacerme cargo, y ahora que yo quiero hacerme cargo, digamos, siento cierta soledad, si se quiere. O sea, es como que, bueno, eh,
la decisión es de esta continuidad, como decís vos, de no ceder, voy asumiendo con cierta soledad, o sea, estoy como disociada del núcleo de la familia, que dentro de todo, al ser adultos, están como, no les afecta, por decirte, no generó no irrumpió, no nos cortó los vínculos, ¿está? Como que dejaron de, de acompañarme, pero Pero me río eso, porque ¿te das sí, cuenta? ¿Te das cuenta? Eso parece que es como un preludio de que se posibilite, al menos se posibilite el que alguno o todos de los hijos puedan empezar a realizar el perdón, que no tiene nada que ver contigo, sino que ya es las emociones que se han quedado ahí grabadas, pues con el proceso normal de crianza, que es una locura en general, grabadas tanto por el padre como por ti, como por sus tíos o quien sea cuando eran pequeños, por sí, lo que puedan realizarlo, porque es toma de responsabilidad total, es que incluso un hijo tomó la decisión de salir incluso de la casa, creo que dijiste, ¿no? O sea, sí, 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 que parece que por un lado a lo mejor solo es una racha o un momento eh, que no sabemos hacia dónde va a tirar, pero es curioso eso, ¿no? Que así se está saliendo automáticamente que, se, que ahora pueden facilitarse ellos mismos sentir simplemente ese dolor y no hacer a lo mejor la conmiseración automática, que cuando uno vive con las madres o los padres estamos ahí con los alivios, no estamos más en el terreno del pecado en ese sentido de, bueno, yo siento esto que no sé muy bien lo que es, porque claro, cuando viven contigo los hijos, cuando vivimos, que yo solo, claro, como hijo también, se nota mucho que por eso se dice que es muy difícil vivir o visitar a veces a los padres y todo eso, pero es que resuenan todos los actos que ya ni los padres se acuerdan, ni los hijos tampoco, pero todos los actos de grabación en el alma muy profundamente de los daños, pues eso es como que se siguen ahí realimentando a lo mejor, ¿no? ujú, sí, totalmente. Y todavía puedo verme, puedo verme en pequeños actos. Justamente le decía a uno de mis hijos, el otro día él estaba escribiendo en una butaca, sentado en una butaca alta y veía muy encorvada su columna y le decía, pero ¿por qué no te buscas algo más cómodo? Y le digo, ay, lo veo cuando termino. Digo, como que no dejo que se haga cargo de su comodidad. Tiendo a intervenir todo el tiempo, eh, pero lo voy observando. Y bueno, esto sí, en este caso, que en eso sí, ellos hay una reticencia y lo asumo, igual no es tema solamente a colación, no es el tema de esta conversación, que es la influencia de los espíritus, que sí tiene mucho, mucho que ver, porque lo pude ver en este último tiempo, en el momento de de la resistencia que contabas, a medida que vivimos esto, pude percibir algunos cambios en mí que no eran naturales, es cierto, así como una incomodidad, como un rechazo mayor y también en ellos y a esto, ¿no? Que no siempre va a ser una, una decisión eh, limpia en cuanto a solo mía, exclusiva, quiero decir. Pero Sí, que eso es. así, pero hay, En el proceso del perdón, y digo, en puedes el proceso del concretar, perdón, sí, que que no quieren sanar, digamos, esa parte, que pero se sé nota que no están solos. y que se nota la influencia de espíritus que no, Sí. que sí, que es que, y eso también lo hemos notado mucha gente una vez que hemos visto este tema y de repente se aclaran muchas cosas, empiezas a sentir que muchas Ujú. decisiones de otros o tuyas en la vida en realidad pues parten de tus heridas, pero además con pensamientos y sensaciones y cosas que parecen venir, bueno, claramente en algunos casos de desencarnados. Entonces, como que empiezas a verle un poco más las patas a ese tipo de historia, ¿no? Más Sí, asomar un poco las orejas de ese de ese plus. O sea, que las decisiones están muy automatizadas ahí muchas veces durante muchos años. Desde pequeños a veces podemos tener convivencias con espíritus y se automatiza el modo de no gestionar la herida, el modo de no responsabilizarse de ella y se sí. automatiza gracias a la intervención
de gente que está ahí, y solo que no tiene el cuerpo físico, pero tiene el cuerpo espiritual y tiene heridas que resuenan y ya está, así de sencillo, ¿no? Como estamos viendo. Sí, y la forma en que no digo debería, pero cuando uno conoce la ley del arrepentimiento y el perdón, que básicamente es una práctica que constante, porque vamos descubriendo todo el tiempo, digamos, ambas, ambos ejercicios, tanto el arrepentimiento como el perdón, y la llave, si se quiere, de acceso a todos estos procesos restauradores. Y sin embargo, la negación, que es lo que percibo, a mí me pasó, fue muy claro, digamos, al principio, bueno, aparece la culpa al principio, como que uno, ay, qué mal que hice, o por qué, cómo fui capaz de, pero cuando comprende que esa es otra máscara, uno atraviesa ese proceso y que en realidad nosotros ya estamos perdonados, por decir, por Dios, no estamos haciendo, digamos, generalmente se toma esto como que, bueno, de alguna manera es nuestro un vía crucis, por decirte, ahora, justo que estamos en Semana Santa, como recordar todo Sí, el dolor bastante machacado en esto de que para sanar hay que sufrir, por decirlo. sí, Y sin embargo, no, es distinto, es muy distinta la lógica. Y lo sí, rescato en ese sentido de por ahí decir cómo no queremos, porque no lo queremos, y bueno, sí, ahí volvemos a la influencia de los espíritus, no lo queremos, y no no lo queremos queremos, el no lo proceso. queremos atravesar así a ninguno de los dos. Es como que, bueno, sí, yo percibo, incluso en los acompañamientos, llegar hasta un punto, y cuando esto tiene que culminar, no sé si la palabra es culminarse, pero sí, como dice ahí, cerrar o definirse, el compromiso, esto dije otra vez, el compromiso, ahí se cambia de actitud. Evasión, como dice el amor natural, bueno, generalmente parte de su mecanismo es la evasión. El proceso de que no involucra al amor divino, Claro, claro. que no involucra tanto al alma, digamos, sino más a la mente, gestionando un poco Ujú. los tiempos y las decisiones, y por así decirlo. Pero es que te has ido de repente bueno, pues a una observación muy general sobre el arrepentimiento y el perdón, que nos da pie, pues ya, pues a hacer un recordatorio muy general de eso, que quería plantearte ahora un momento antes de seguir con la conmiseración, tal como nos viene ahí en el punto este. Es que el tema del arrepentimiento es muy rico, además en el caso de los padres, aunque sea también pues un proceso muy, bueno, muy fuerte, pero el, eh, o sea, cuando tú te arrepientes de algo, una vez que, o sea, es muy difícil empezar realmente a hacerlo, o sea, a sentirlo todo, pero una vez que sientes esas cosas y procesas cosas de ese nivel, te vas a dar con la causa de ello, que van a ser también emociones grabadas en ti por los padres, las madres, lo que sea. Y, o sea, las emociones grabadas en ti ahora van a ser un perdón, lo que vas a tener que realizar. Entonces, no sé si ya te has encontrado claramente con eso. Yo tendré que también pensarlo rápidamente, a ver si no, pues en otro comentario, en otra conversación, saco mis cosas también, pero o sea, muchas veces los procesos de arrepentimiento conllevan terminar dándose cuenta de Sí. una causa y terminar Ujú. perdonando al final tú a quien te lo hizo o eso, a quien metió la causa, la herida, por así decirlo, que luego nos hace volver a criar a los hijos de la misma manera, y entonces tener que arrepentirnos de cosas también muy gordas a veces. Pero entonces están ahí mezclados en el caso de los padres de forma muy clara en uno mismo, ¿no? Sí, sí, lo viví en el caso de justamente el primer proceso obviamente esto se va configurando solo, digamos, no es que uno escoge, se va presentando.
y bueno, fue con Juan Ignacio y con él viví el proceso del arrepentimiento y terminé tocando una emoción que tenía que ver, bueno, con Juan Ignacio hubo una sobreprotección que hizo mucho daño, justamente hablando de esto, de quitarle su libre albedrío, Encontraste una emoción de que, no, que tenía que y ver con tus que padres, tenía que ver, padre o tu claro, madre. porque yo no había sentido el aborto que estuvo, digamos, después de Juan Ignacio, el bebé que venía después de él, en ese aborto natural, que ahora también conocí lo que implicaba un aborto natural, no fue atravesado el dolor del duelo como una muerte, digamos, qué sé yo, hay cierto menosprecio inconsciente de que, bueno, eran pocas semanas de gestación o como que, qué sé yo, era algo muy, Espera un momento, incluso, ahí son dos ¿eh? arrepentimientos, ahí son dos Claro, arrepentimientos, no hay, o sea, aún no, no habríamos llegado a una especie de emoción causal que las emociones que estaban motivando la actitud emocional de abortar del aborto espontáneo, o sea, ahí claro, que y ahí la estarían relacionadas. relacioné, sí, la relacioné con mi mamá, que también tuvo un proceso igual, y que en su lógica, o incluso hasta hoy día, digamos, mamá contribuye desde esa mirada de asistencia constante, del personaje, por decir, de estar siempre hacia afuera, siempre para los demás. O sea, claro, yo hice eso y bueno, es parte de mi máscara natural, incluso estaba ese mecanismo de comprender esa supuesta bondad que a mí me Sí. impedía y me llevaba a justamente esto, a compartir de esta forma mis emociones desde ese lugar, desde la pena y el sufrimiento, digamos, O sea, que es algo que sí, tocaste algo sí, entonces que ya tenía más que ver, después de esos comienzos de procesos de arrepentimiento, ya tocaste algo que tenía más que ver con el perdón, con el sentir sí, algún sí, daño venido de fuera del alma. sí, Y, pues sí. fíjate, ¿no? Que, bueno, Que pues esto, no, sí, que no es, si se quiere, más allá de que yo hice procesos de terapia, la intervención siempre es conductual y tiene que ver con cambios prácticos en la medida de, bueno, esto del pensamiento, de enfocar en la que veíamos en otro video respecto de la diferencia de forzar la voluntad a responder a un nuevo modelo. Entonces no se atravesaba esto. Jamás hubiera imaginado que desencadenaba en esta, en ese en tocar, digamos, en esa emoción causal. Yo ni siquiera, es más, en la narración en otros momentos, en la narración de esa, quedó una anécdota del bebé quedó cierto, claro, son 5 hermanos, no son 4, porque hay un bebé, pero era nombrado así, algo muy, digamos, pero no aparecía. Y bueno, cuando esto se abre, eh, que es la primera vez que vivo este proceso y como decías vos hoy, bueno, una vez que tomas contacto con eso, si bien hay una inercia que plantea la voluntad, ya no tiene la misma fuerza, si se quiere, frente al deseo de volver a sentir una vez que uno vive esto. Yo lo experimento así, digamos, no. sí, porque Eh, luego, o sea, que has dado sí, esto es un punto clave del tema porque parece mentira, pero como que tenemos que desarrollar un deseo muy fuerte de arrepentir, sí, una fe muy fuerte es, que nos provoque desear muy fuertemente arrepentirnos cada vez de más cosas y eso nos va a hacer cada vez más sensibles. Es paradójico porque vamos a sentir que lo que veíamos como normal en realidad no lo era y por lo tanto todo eran pecados en el fondo y o sea, es una rueda que parece que va contra ujú, nosotros, pero es ese deseo de perdonar y de arrepentirse, es a cultivarlo. sí, Es, todo el proceso es querer cultivar cada vez más eso con lo sí, simple que es en el fondo. Bueno, entonces aquí nos dice que la conmiseración puede ser como una exigencia
o una hacia otro, o una dependencia hacia otro. O sea, las adicciones, en realidad, la conmiseración sería como una parte de las adicciones, ¿no? Porque eso es, la gente tenemos relaciones para no tener que sentir cosas más fuertes y a lo mejor nos tapamos unos miedos, pero nos lo pasamos bien, pues saliendo con los amigos de copas o no sé qué. Bueno, pues muchas veces esas cosas son muy de ese tipo de adicciones, pero ahí no hay conmiseración, ¿no? No hay una, No. no hay una exigencia, no hay tanto exigencia, aunque sí puede haber, ¿no? Que si no vienes hoy al Ujú. grupo, me sale Sí, la rabia y cosas así. Si no quieres salir hoy para poder ahí estar ahí resonando nuestras heridas, hay una dependencia también en esos casos muchas veces. sí. Entonces, claro que eso es el tema de la máscara, que como en realidad lo que parecen relaciones sociales muy bonitas y no sé qué, en realidad están encubriendo que es como si fuera una conmiseración también, de una compartir la miseria. Sí, y frente al cambio que me ha pasado a mí, justamente en mi relación con mis hijos, esto frente al cambio de una de las partes se quiebra naturalmente porque esa, esa relación tiene una reciprocidad, digamos, ambas partes se retroalimentan de esa adicción, ya sea que Mm, aparentemente uno es el que está bien y el otro está mal, por decirlo así, a la ligera, mm, quién depende de quién, pero es tan evidente esa retroalimentación porque al mismo tiempo el que aparenta tener cierta solvencia respecto del otro no es real, porque es como que necesita todo el tiempo reivindicar la máscara y decir, bueno, soy yo la amiga que te salva, la que te escucha, la que está cuando lloras, la que entonces también como tampoco quiero que cambies porque se me quiebra el personaje y lo pude ver, sí, en mí, sobre todo, sí, en, claro. en ciertas, en ciertas prácticas muy lógicas de esto. Sí, pues fíjate, en el siguiente punto dice, recibir ayuda y asistencia es diferente a la conmiseración. Y aquí cuando Claro. veía yo este punto, me acordé de, bueno, de una anécdota muy simple, que tampoco, y yo leí un poco de los lacanianos y de todo esto del psicoanálisis, que en Argentina son muy aficionados a Lacan, a ese Sí. psicoanalista desde hace mucho, y porque hay mucho afrancesamiento de seguimiento de cosas francesas también en Argentina, muy curioso, creo, muy interesante y bueno, es muy cosmopolita Argentina, ¿no? Pero el tema es muy, ese tema anecdótico de que en las consultas de psicoanálisis, bueno, habrá muchos tipos, pero hay algunos que simplemente nunca hablan con el paciente y se quedan ahí como una estatua y el Ujú. paciente bumba, bumba. Y eso es justo esto, ¿no? La ayuda y la asistencia sería como una caricatura de cómo la ayuda y la asistencia realmente es diferente de la conmiseración. O sea, ahí el terapeuta está no haciendo nada. Entonces, el paciente va con unas expectativas y se encuentra ahí con que tiene que hacerse cargo o, bueno, también puede ser adictivo de que, bueno, pues yo voy a contar ahí mi historia emocional, me voy a descargar un poco y sigo sin responsabilizarme. Sí. Sí, en uno de los casos de acompañamiento, bueno, digo caso, pero no es un caso. Dije caso, pero no es una persona, pero digo, era esta la actitud. Sí había un deseo de, incluso era obvio en el desborde que más o menos el tiempo, yo no lo regulo, digamos, mecánicamente, pero tiene su intensidad, su circuito, no, generalmente oscilaba en 1 hora 15, pero era impresionante cómo ocupaba el tiempo en hablar bastante, pero no era su intención escuchar. Sí, incluso no. Era obvio que tampoco, un momento de por ahí que trataba de intervenir, tampoco yo insistía, digamos, bueno, ahora tengo que hablar yo, por ejemplo, no es mi práctica, pero sí es cierto que de alguna manera puede ser también la intención, que solo que te escuche, digamos, hacer esa catarsis que solemos hacer
Sí, sacar todo nada más, pero sin intención de resolver nada. pero claro, si ahí el terapeuta sí que puede hacer algo positivo si consigue no aceptar ninguna emoción, ¿no? De parte Ujú. del, o sea, consigue que no se comparta ninguna de esas emociones y que por lo tanto tenga que haber una liberación real o bien que se las vuelva a tragar o bloquear más el paciente, ¿no? No sé. Sí, sí, yo comprendía, en principio, bueno, reconozco que el cambio de actitud en mi rol tiene que ver con esto de la igualdad de las almas, o sea que la simetría estaba dada más bien en esto de que hacemos incluso en el grupo que compartimos, de que cada uno expresa desde su lugar y acompaña al otro en este proceso y principalmente, bueno, por ahí si tuve una lectura más asidua, poder recomendar algo, pero no tiene que ver por ahí con cierta expertez. Entonces, eso a mí me alivió mucho respecto de lo que se espera de lo que haga el otro y sí, en la parte de la emocionalidad me representaba a mí como una oportunidad de comprender esto, porque me buscan las personas, me dicen, me pasó tu número tal persona, quisiera saber si podemos iniciar un proceso, entonces también me veo en la ley de atracción, me veo a mí, te quiero decir, si bien no juzgo, me sirve esa relación para poder verme Hmm. y vincularme. Esto que decía, por un lado, de alguna forma, o también a través de la persona que acompaño, lo que contaba Jota, bueno, quién me inspira y poder ver también mi voluntad o ver la voluntad de quien acompaño, pero justamente para poder hacerlo de manera personal, ahora que comprendo que esta configuración tiene toda su particularidad y que debo partir de ahí, que no es una receta para todos, como era antes, digamos, o aplica esto, para nada, al Hmm. contrario, va Sí, haciéndolo bueno, solo. sí. Bueno, pues empezamos, si quieres, un poquillo con lo siguiente que trata en el punto 5, que es esta diferencia entre ahí lo llama directamente pecado intencional y pecado accidental, que de hecho, visto así como pecado, generalizando ese concepto de pecado, cuando nos caemos también es un pecado, y lo llega a decir cuando nos caemos al suelo. Ujú. Es como que no tenemos en cuenta la ley de la gravedad y por lo tanto es como si fuera un pecado contra la existencia porque lógicamente nuestro cuerpo va a dolerse, pero por ejemplo en el caso de un niño no es intencional, entonces tú te caes y ya está. Y entonces ahí lo remarca en el vídeo que he hecho hoy, pues habla de esto literalmente como te estoy diciendo y lo dice así, ¿no? Bueno, el resultado compensatorio se acaba ya de ese pecado, entre comillas, de quebrantar, entre comillas, la ley de la gravedad, que ahí habría mucho que comentar sobre qué es esto de quebrantar una ley. Bueno, vamos a ver, matizarlo porque qué significa, ¿no? Pero en ese hecho de ese quebranto, digamos, el único compensación es el lloro natural de un niño que, o sea, tropiezas, te has pegado un poco más fuerte, por lo tanto puedes aprender un poco más sobre el mundo con ese error bueno, lloras y ya está, se acaba todo. Eso es, eso es como un accidente realmente, es como un accidente, pero que además es una equivocación que te permite aprender. O sea, que Dios, Ujú. o sea, Dios siempre lo ve todo, ya sea para corregir o ya sea para aprender. En el caso de los errores que ya cometemos más intencionalmente, pues ya tenemos que hablar de corrección. O sea, en el alma inmediatamente, aunque a veces es muy sutil eso o sea, el alma inmediatamente va a tener procesos de corrección aplicadas en el mismo momento en que cometemos algo contra las leyes, por así decirlo. Y, y entonces va a haber, desde ese mismo momento hay un proceso de corrección
Pero fíjate que comparado con el tema del pecado, entre comillas, de caerse un niño, ¿no? Que es un accidente en sí mismo, y no como lo que creemos normalmente que son accidentes. Entonces, bueno, que lo estoy intentando presentar así rápido, pero no se puede tan, porque dice que el punto de vista de los accidentes que tiene Dios, porque normalmente lo que llamamos accidentes, si miras ahí en el punto 5.1, en realidad no hay accidentes reales en el universo de Dios. O sea, son lo que acabamos de ver del pecado, entre comillas, de ese niño, es una equivocación en la cual está aprendiendo, se están cumpliendo todas las leyes, hay esa especie de corrección automática que, que el niño es mismo ejecuta llorando y como que cierra todo, cierra, ¿no? Es esa expresión de su cuerpo, del dolor, después de sentir el dolor, una expresión inocente, eso cierra todo, ¿vale? Entonces, no hay accidentes, pone ahí verdaderamente en el universo de Dios. Y entonces dice que lo que llamamos accidente en realidad puede ser, lo segundo es lo que hemos dicho del niño que se cae, que es por falta de instrucción, pero lo primero que dice es un grupo de condiciones pecaminosas, o sea, de estos manchurrones, esta cosa técnica, no estamos hablando del concepto subjetivo de pecado, que luego viene Cristo y gracias a que se muere Cristo en la cruz, se le quitan toda esa cosa que es la locura, un grupo de condiciones pecaminosas en el alma, sobre el cual operan las leyes de Dios, que crean un evento para corregir esas condiciones pecaminosas en cada persona, grupo de gente y en la sociedad que se vea afectada por el evento, ese que lo denominan accidente por aquellos que participan en él. O sea, y ahora estamos viviendo en un pedazo de enorme accidente que es una mezcla de cosas, del miedo de la pandemia hecho por las cadenas de televisión, que eso detona más procesos de enfermedad en la gente, más miedos, más historias, y vamos ahí, y también detona que el parón que hemos hecho nos haga procesar más emociones y por lo tanto pasamos por fases de regeneración de enfermedades que tienen que ver con la fase de inflamaciones y cosas. Entonces, aquí ahora mismo estamos viviendo esto, o sea, estamos viviendo en grupos de condiciones pecaminosas en el alma de todo el planeta, de cada uno de los individuos. Están operando las leyes de Dios sobre eso y se crea un evento para corregir esas condiciones en cada persona. ¿Cómo lo...? Bueno, me, me resuena esto de la corrección, en tanto por ahí uno no participa. Bueno, yo voy a hacer la analogía con la escuela, ¿no? Me pasaba, por ejemplo, en el proceso de corrección, que cuando yo quería hacer que los chicos pudieran autoevaluar sus producciones y corregirse ellos no querían. O sea, como que les faltaba que yo corrija, como que no había una idea de poder hacerlo uno. En este Dios Padre, así, digamos, como correctivo o que interviene de alguna manera, asociamos a la culpa y tratamos constantemente de deslindar las responsabilidades. Eh, es la asociación que hago respecto de la palabra corregir, que utilizamos como una enmienda, pero que viene impuesta, sin nosotros ver en qué medida que es distinta la culpa a la responsabilidad, en qué medida hemos participado este proceso y poder atender a las causas que lo generan. Sí, en el alma. Sí, o Claro. sea, un grupo de condiciones en el alma que están operando sobre esas, o sea, de condiciones de bloqueo, o sea, pecaminosas, que son bloqueos, como vimos, lo de las rutas del alma, creadas ahí para bloquear, que, que todas las leyes de Dios están funcionando en realidad para que podamos verlas. Entonces tú en el caso de la escuela, vamos a ver si podrías describir
más concretamente a lo mejor claro, sería como que los niños tienen ya incorporado, por así decir, el pecado en el alma, es decir, los manchurrones que les han metido sus padres y toda esta tercerización de la escuela y todo eso. Y entonces es como que el evento de estos cambios que hemos visto con la pandemia, de alguna manera has notado, como vimos un poco también en el audio sobre la escuela y el alma, ¿no?, que hicimos también para aquí, has notado que hay como que se está funcionando para corregir esas condiciones oscuras, digamos, pecaminosas en el alma. Y los niños están ahí. Y de hecho, me comentaste que incluso había alguna descarga emocional también. Sí, y sobre todo la negación como es decir, en el proceso incluso padres a maestros, los maestros a los padres a los niños, la comunidad, al Estado, por las clases, como que todo el tiempo yo lo percibo, bueno, acá en este caso del esbozo que habla del accidente automovilístico, digamos, bueno, esperamos más control del estado de los aviones. No, tenía que ser el estado, el mecánico que controló, pero no estamos involucrados, no nos vemos, digamos, lo mismo en esto que dijiste de la pandemia, en qué medida siempre es hacia afuera y, por ejemplo, bueno, los medios con el miedo constante y los números y las cifras y los casos y describir cómo le agarró a esta persona y qué le pasó a esta y historias muy dramáticas, pero que de Sí. alguna medida nos encanta ver, porque es como que, claro, y lo dice AJ en un momento, eso funciona porque justamente hay una demanda también, Sí, y es lo pero que no. porque además es un evento muy artificial y con muchas aristas, en el sentido de, como veíamos el otro día en el grupo, que se está haciendo como una tortura psicológica, la luz de gas, el gaslighting, ese a las Ajá. masas. Pero es como un evento que ya lo anunciaron, es decir, hubo una cumbre de personas como Bill Gates, etcétera, que se reúnen junto con otros de empresas y esas cosas antes de que surgiera la pandemia para anunciarla prácticamente, que es la famosa reunión donde la anunciaron. Entonces, ahí nos tocaría sospechar un poco de si no es que estaba preparado en realidad por las leyes de Dios, digamos que un evento más orgánico, quizás, o más no sé si esto es mucha elucubración, al cual se pudieron anticipar esas agencias creando el suyo propio, porque de todas maneras, como las condiciones del alma de todo el planeta son las que son, y Mm. viendo que va a haber otro evento que no se tendrá que ver con algo cósmico o eventos más catastróficos o lo que sea, pues crear uno artificial para de alguna manera, no sé, para atenuar o hacer partir un poco los resultados, que no se los lleve todos, que no vaya todo hacia una sanación más clara posible quizás para la gente, con una mayor claridad, sino que vamos a hacer un evento que sea medio trucado, medio no, con mucha tortura psicológica, de ahora viene, ahora no viene, ahora el virus está inventado, ahora no, ahora el virus es la tele, ahora no. Bueno, entonces eso, se, porque sí, o sea, todas las leyes de Dios operan sobre esas condiciones del alma para crear un evento que corrija esas condiciones, pero aquí no sé hasta qué punto estamos viendo una corrección de esas condiciones. O sea, es lo que tú decías antes, o sea, nos lo tratamos como un espectáculo más, igual que pasó el atentado mundial del 11S que todo el mundo conoció, y en realidad nadie se pone a sentir las Ujú. contribuciones, ¿no?, emocionales de cada uno. Sí, sí, sí.
Es una negación constante y un delegar. Pero sigo viendo que tiene que ver con esto de asociar, eh, eh, nosotros decimos busquemos a los responsables, pero en realidad estamos buscando culpables. Y entonces, por supuesto que quiere decir que asimismo yo voy a tratar de desvincularme, porque si yo estoy haciendo un juicio y estoy condenando, no voy a querer ser yo. Entonces, naturalmente, voy a tratar de endilgar a otro. Y eh, es tan noble, si se quiere, y amoroso esto de reconocer la responsabilidad y la participación, porque es el único espacio en el que realmente uno puede efectuar un cambio profundo. Porque eso Es muy también, distinto. sí, y también nos vale, pues, por ejemplo, para el caso de los accidentes de avión grandes, que, que es eso, que se buscan culpables, pero hay todo, pues eso, toda una serie de emociones de muchos individuos que contribuyen a eso, o algunas catástrofes también. Se crean Sí, ahora tengo, por ejemplo, una compañera que pedía ayer en un grupo una oración por su sobrino que tuvo un accidente muy grave de vehículo. Y bueno, era justo esto por ahí, que quizás no es el momento, ¿no? Cuando uno, porque como que la fertilidad también es importante respecto al momento de escucha y de predisposición y en medio del dolor poder interpretar esto como como un efecto, digamos, y que tiene una causa y que lleva y la intención por ahí de poder presentar esta, porque sigo considerando una constante oportunidad de poder desandar eso y que se ofrece. Y sin embargo, bueno, obviamente que en ese momento si uno lo plantea, incluso podría despertar la ira porque, claro, está todo inflamado, todo muy vulnerable, todo, y sí, pidiendo a Dios, por favor a Dios que haga algo, que lo salve, que intervenga, cuando en realidad, claro, por eso digo, la tercerización en todo sentido, tanto en la participación como también en la resolución de la situación, ¿no? Por favor, que escuchen nuestros ruegos, que esperar a que Él haga algo. sí, esto es lo contrario de la humildad, vamos, Claro. en el sentido que nos divulga tanto Miller, bueno, el que lo comenta de esa manera tan increíble. Bueno, pues no sé si ya es demasiado largo para el audio. Sí, Sí, es un tema tan hermoso y grande. sí, porque bueno, solo hemos presentado un poco este asunto de los accidentes y comparado con los errores, que si queremos, pues hacemos otro para ya continuar todo, o sea, otro audio. Jo, yo también corto mucho las frases y no te, soy un mareo también. Y no cierro las frases. Bueno, eso, hacemos otro audio para terminar quizás un poco. Eh, Bien, sí. no sé Sí, me si, parece interesante esto de poder interpretar los accidentes correctamente. sí, sí, la interpretación diríamos que es como intentar sintonizarse con la perspectiva de Dios, Sí, y de exacto. o sea, que es que se viene a expresar a través de la acción de las leyes que nos han Ujú. presentado el regalo y en vez de aplaudir el regalo, nos han presentado el regalo que nosotros no aplaudimos, sino que reaccionamos, como has dicho, rogando, Claro, y en vez de celebrar, oye, mira, se nos están presentando nuestros pecados en el fondo, porque no hay sí, accidentes. Y claro. son oportunidades precisamente ya no solo para tomar medidas prácticas, como dicen en esta charla y en este resumen, que también hay que tomarlas de investigación de los accidentes y físicamente, pero sobre todo álmicamente, que es donde estaba la causa. Y bueno, y está muy interesante, y a ver si ya lo preparamos para otro momento, ese tema de compararlo
con cuando hay realmente un verdadero error, que es en muy pocas ocasiones, y es cuando no hay, claro, tienen que ser ocasiones muy, muy individuales, quizá ya normalmente, donde tú tienes un accidente y que es un verdadero accidente, que es un error, es porque no hay, por tu parte al menos, que puede haberlo por otras partes, de tus padres o lo que sea, pero por tu parte no hay un pecado preexistente, o sea, tu alma, no sé si diríamos que eso es lo que podríamos debatir en el siguiente, tu alma, no sé si diríamos que en relación a ese asunto o algún asunto, en relación, o sea, al asunto con el que está viendo el accidente, o tu alma no tiene ningún pecado, o sea, ningún manchurrón preexistente, y es como eso, como el niño que simplemente se cae y llora y para ese alma ya está solucionado. Otra cosa es los adultos que a lo mejor han dejado que el niño esté en una posición muy alta por sus propias emociones no sanadas o cosas así, si el niño es muy pequeño, otra cosa es esa. Entonces, ahí hay Claro. mucha, es muy gracioso esto, a ver si lo comentamos en más Bueno, tranquilo. Bueno, pues lo, si quieres despedirte de alguna manera, a ver qué tal se ha grabado esto. Esperemos que no haya muchas distorsiones. sí, te escuché muy bien, perfectamente. Sí, pero otra Bueno, cosa. esto como, sí, no, la vez pasada fue durante la grabación, ya trataba de concentrarme en lo que decías porque me costaba percibir con claridad. Ahora, bueno, ahora vamos a ver qué tal. Y bueno, agradecer mucho, Iván, que como ahora todo, así como hablamos de los accidentes, todo se convierte en un reflejo mío también, de mi interior, del tuyo, de nuestros deseos, nuestra voluntad. Es Sí, esto de poner simplemente, bueno, agradecerte, agradecer, a compartir esto, que realmente hay una vertiente que se despierta al momento de disfrutar incluso de esto, humildemente, como hermanos practicantes y almas, almas. sí, sí. Eso, es eso. Así que ponerlo así, en ese lugar. Pues Y gracias. Mm. gracias, muchas gracias. Venga, pues hasta el siguiente y muchas gracias si queréis comentar algo, pues ya sabéis en dónde estamos y voy a parar ya la grabación. Mm.